Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Ana y esto es Bienestar Consciente. Hoy os voy a hablar de cómo lograr manejar nuestras emociones y sentimientos, y para ello os voy a compartir el mecanismo de dejar ir, del libro del mismo título del Dr. David R. Hawkins, donde nos explica qué es dejar ir y nos detalla cómo llevar a cabo esta técnica. Bueno, ¿y qué es el mecanismo de dejar ir? Pues dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. El primer paso es permitirte sentir la sensación sin resistirte a ella, sin expresarla, temerla, condenarla, ni aplicarle un juicio moral. Abandonar el juicio y ver que solo es una sensación. La técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Soltamos la resistencia a ella, porque es la resistencia la que alimenta la sensación. Cuando dejas de resistirte o de intentar modificarla, pasas al próximo sentimiento, que vendrá acompañado de una sensación más llevadera. Una sensación a la que no te resistas desaparecerá a medida que se disipe la energía que la sustenta. Cuando estés dejando ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la sensación, no en los pensamientos, porque estos son interminables, se refuerzan entre ellos y solo engendran más pensamientos. No son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. A medida que nos familiaricemos con dejar ir, nos daremos cuenta de que todo sentimiento negativo está asociado al miedo básico relacionado con la supervivencia, y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica de dejar ir deshace los programas progresivamente. Estar entregado significa no tener emociones intensas con respecto a algo. Está bien si pasa y está bien si no pasa. A veces entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Esto se debe a que todavía hay más de él para entregar. Hemos llenado nuestras vidas con todos esos sentimientos y puede haber una gran cantidad de energía reprimida que necesite salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega, se experimenta un alivio inmediato, una sensación de felicidad, casi como un subidón. Al dejar ir continuamente es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos vienen y van y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres tus sentimientos. El verdadero tú se limita a presenciarlos. Dejas de identificarte con ellos. El tú que está observando y que está consciente de lo que surge siempre es el mismo. A medida que te vuelves más consciente del inmutable testigo interior, empiezas a identificarte con ese nivel de conciencia. Te conviertes en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más al ser real y empiezas a ver que estabas engañado por los sentimientos. Los sentimientos no son la verdad acerca de ti, han sido creados por el ego que ha considerado necesario para la supervivencia. Los resultados de soltar son rápidos y sutiles y los efectos muy poderosos. Como ves, el mecanismo de dejar ir no es difícil de llevar a cabo, solo necesita constancia. Espero que te resulte útil y que lo pongas en práctica. Nos vemos en el próximo episodio. Os mando un abrazo con muchísimo amor.